Buenos días, Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, a nuestros espectadores a través del canal de YouTube, pues hacerles la cordial invitación a seguirse edificando con la palabra de Dios. Así también a darse una oportunidad con el Espíritu Santo de Dios. Este sigue sanando, liberando, haciendo grande obra en los que se rinden a Él. Hermanos y hermanas, estamos ubicados al sur de Quito, en el sector de la entrada a la Ecuatoriana. En pantalla usted puede ver nuestros contactos y la ubicación. Venga, dése una oportunidad para que Dios pueda obrar sobre su vida. El día de hoy, hermano y hermana, vamos a dirigirnos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 7. Mateo, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos ya estamos allí? Mateo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tremendo, vamos una vez más. Mateo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Padre Santo, Señor, hoy habla a cada uno de nosotros. Jesucristo, siendo probado en el desierto, después de haber sido bautizado en agua y en espíritu, fue llevado a este momento, a esta situación que fue determinante para el inicio de su ministerio, del llamado y del propósito de Dios sobre él, por el cual Dios le ungió, por el cual Dios le dio presencia y por el cual Dios dio un nuevo tiempo en la vida de Jesucristo. ¿Cuántos años pasó él siendo carpintero? 30 años. ¿En cuántos años ejerció el ministerio? En 3 años. En 3 años hizo lo que en 30 no pudo hacer sin el Espíritu de Dios. En 3 años logró lo que un montón de religiosos fariseos que lo perseguían, lo condenaban, lo criticaban, lo murmuraban, lo juzgaban. Él lo hizo en poco tiempo, lo que infinidad de religiosos no pudieron hacer. Pero mire lo que dice Cristo Jesús. Y mire lo que la palabra nos refiere, que Jesucristo le contestó a Satanás. Le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez o se ha tomado el tiempo de escudriñar y de decir, ¿qué será tentar a Dios? ¿Qué quería decir Cristo Jesús cuando le contestó a Satanás? Que no hay que tentar al Señor nuestro Dios. Y mire, esta palabra Dios ha venido, replica y replica en mi corazón durante esta semana. Tentar a Dios y la obstinación en contra de Dios. La palabra cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, tentar significa probar injustificadamente los atributos de Dios. Tentar a Dios significa desafiar el poder y la autoridad de Dios, aunque ya te haya demostrado poder. Tentar a Dios es desobedecer deliberadamente su palabra, su voluntad, aunque a ti ya te ha sido manifestada y revelada la voluntad y la verdad de Dios. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es probar injustificadamente los atributos de Dios, es desafiar el poder de Dios, es desobedecer la verdad y la voluntad de Dios. Tremendo. Cuando dice que tentar a Dios es probar injustificadamente los atributos de Dios, es decir, probar su amor en condiciones que no propiciamente debe manifestarse el amor de Dios. Usted desobedece, usted peca, usted no hace lo que Dios, y generó circunstancias adversas. Usted no puede decirle, Señor, es que Dios no me ama, por eso me ha permitido esto. ¿Usted cree que si vive tentando a Dios, el amor de Dios puede obrar en una situación donde no fue causada por Dios?
Probar injustificadamente los atributos de Dios, de su poder. Es que Dios no tiene poder para ayudarme, es que Dios no me quiere ayudar, es que Dios no me pudo proteger. No es eso. Es que estamos tentando a Dios. Es que Dios creo que se equivocó con esto, Dios creo que se equivocó con esta palabra, Dios creo que se equivocó con este tiempo sobre mi vida, mi casa y mi familia. Y no es Dios. No es Dios. No es que se equivocó la sabiduría de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, es nuestra propia falta de sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo siempre les voy a compartir y a replicar esto. El pueblo de Dios es destruido por falta ¿de qué? De conocimiento. Entonces, ¿por qué el cristiano muchas veces le echa la culpa a Dios de muchas cosas que nos pasan y cosas malas, cosas dolorosas, tiempos difíciles, tiempos que vienen a nuestra vida con momentos duros? ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. El cristiano puede orar, pero vivir tentando a Dios. Sí puede. El cristiano puede leer la Biblia y vivir tentando a Dios. Sí puede. El cristiano puede ir a un ayuno en oración y vivir tentando a Dios. Sí puede. El cristiano puede ir y sentarse en la iglesia y vivir tentando a Dios. Puede. El cristiano puede decir que sirve o que está usado para la obra de Dios y vivir tentando a Dios. Sí puede. El cristiano puede oír la voz de Dios y vivir tentando a Dios. Puede. El cristiano puede oír mucha prédica, pero vivir tentando a Dios. Puede. Pero ¿sí sabe lo que dice la palabra? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No te autoengañes. Dice la palabra, no te autoengañes. Dios no puede ser jamás burlado o engañado. Y se ha dado cuenta muchas veces de inquietud del cristiano. Pero es que yo le oro, pero es que yo trato de leer la Biblia, pero es que yo trato de obedecer, pero es que yo trato de apoyar en esto, es que yo estoy sirviendo a Dios, es que yo estoy obedeciendo a Dios. Pero si hacemos un autoanálisis honesto, ¿en realidad estaremos en la voluntad de Dios? ¿O vendremos viviendo a Dios tentando aquí, tentando allá? Y muchas veces cuando vienen las circunstancias a nuestras vidas, ¿se ha dado cuenta que es lo más fácil? Dios. Dios nada tiene que ver. Dios no me guardó, Dios no me protegió, pero es que yo le oré a Dios, es que yo le pedí dirección a Dios. Pero ¿de qué nos sirve pedir dirección a Dios y que Dios te dé dirección si sales a tentar a Dios haciendo lo que Dios te dijo que no? ¿De qué te sirve? Mira, es el tema de que es que yo oro que Dios me guarde y aunque estoy en desobediencia, pecado, en mentira, fuera de la voluntad de Dios, pero yo oré para que Dios me guarde. Y creemos que porque oramos Dios tiene la obligación de guardarnos cuando estamos tentando a Dios. Tentar es probar injustificadamente los atributos de Dios. Yo pienso que oro y vivo fuera de la voluntad de Dios y Dios tiene que hacer todo lo que yo le pido en oración. Tentar es desafiar el poder de Dios, aunque Dios ya me ha demostrado poder. Bueno, Dios tiene poder, pero yo vivo en desobediencia, hago mi voluntad y Dios me tiene que guardar y proteger porque Él es Dios. Estamos tentando a Dios. Dios te ha dicho, ya no más esto. Haz esto. Deja esto. Suelta esto. No es mi voluntad esto, no es mi voluntad esta persona, no es mi voluntad esta situación, no es mi voluntad esto, pero seguimos en lo mismo. ¿Qué está haciendo usted? Tentando a Dios porque está desobedeciendo. ¿Y si sabe qué hace el diablo cuando puede? Roba, mata y destruye. Recuerda que alguna vez Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido que te vas a zarandear como a trigo. ¿Pero qué dijo Cristo? Pero confía, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Yo no sé, hermano, hermana, si usted quiere vivir zarandeado por el diablo de vez en cuando, porque vive tentando a Dios. ¿Quién quiere ser zarandeado por el diablo? Nadie. ¿Quién quiere ser protegido por Dios? Levante la mano. ¿Quién quiere ser guardado por Dios? Levante la mano. ¿Quién quiere ser zarandeado por el diablo?
¿Por qué en ciertos momentos le decimos, es que Dios? ¿Por qué Dios? Porque vive tentando a Dios. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? No tentarás al Señor tu Dios. Tremendo. Tentar a Dios, otra manera de tentar a Dios es insistir en que Dios nos demuestre su poder para complacernos en lo que queremos que nos complazca, para que nos guarde de las cosas que estamos haciendo en nuestra voluntad y no en la de Dios, para que nos salve de situaciones difíciles cuando somos nosotros los que las provocamos. Tentar a Dios. Tremendo. Mira, hermano, hermana, el diablo siempre va a tratar de influenciar. ¿Se acuerda por qué vivía así el endemoniado gadareno? Porque vivía influenciado y en otras áreas vivía poseído por demonios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 3 y 4. Mire lo que dice. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Cristo Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted cree que es pecado pedir pan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted cree que es pecado tener hambre? ¿Sí o no? Pero ¿por qué aquí? Mire lo que dice: y vino el tentador. El tentador va a venir a ponerte la cascarita de plátano, no a obligarte, para ver si tú ves la cáscara, pisas y... ¿Por qué el tentador viene a ti? Para que caigas en la tentación. Y cuando tú caes en la tentación, terminas tentando, desafiando, desobedeciendo a Dios. Así funciona el diablo. Porque como el diablo está caído, ¿sabes a quién le quiere hacer caer? A ti. El tentador viene a tentarte para que caigas en la tentación y termines tentando a Dios. Mira cómo por una sola cosa se alteran varias. Y mire, es tremendo, porque dice: vino a Jesús el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, hermana, no es pecado querer o pedir un pan, no es pecado, no está haciendo daño a nadie. Pero hermano, hermana, usted debe, y mire, el diablo siempre te va a venir a cuestionar: si eres hijo de Dios, tu identidad. Es que como eres hijo de Dios, Dios te va a guardar. Es que como eres una hija de Dios, Dios te va a proteger. Es que como eres una hija de Dios, Dios siempre te va a ayudar. Sí, Dios promete eso, pero a los que le honran, porque Dios honra a los que le honran. Dios no camina con la desobediencia, Dios no camina con la falta de santidad, Dios no camina con la mentira, Dios no camina con los que no están en la voluntad de Dios. Imposible, hermanos. No es pecado querer o pedir un pan. Y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Sabe cuál era la tentación ahí? El deseo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayuno. Y en el ayuno, ¿qué se ofrece? ¿Qué le ofrece Satanás a Jesús? Pan. Vino a decirle a Jesús: no es pecado que tú pidas a tu Padre pan, porque tú tienes el poder para decirle a Dios y que estas piedras se conviertan en pan. Y así viene el diablo usando aún la misma palabra para distorsionarla, para influenciarte y que termines cayendo en la tentación. No es pecado el pan. Pero ¿sabe cómo usted puede discernir, hermano, hermana, que es tentación y usted está siendo tentado y que el diablo le va a hacer caer para que termine tentando, desafiando, desobedeciendo a Dios? ¿Para qué estaba Cristo Jesús en el desierto? Para hacer ayuno. ¿Con qué objetivo? Para tener poder y autoridad, para demostrarle al Padre obediencia y sujeción a lo que Dios quería hacer. Entonces, hermano, hermana, cuando usted esté en alguna situación, discierna dos cosas: el tiempo en el que estaba ahí Jesús era para obedecer, no para comer. Segundo, el propósito.
vencer al diablo por medio de la obediencia para tener autoridad sobre las tinieblas y el reino de Satanás. No era pecado que él quiera pan o tenga hambre o pedir un pan. El pecado estaba en que no era el tiempo de comer y era el tiempo, y era el propósito, por medio de esa obediencia, someter al diablo. Por eso dice la palabra: sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y quién va a huir de ti? Y así el diablo viene con la palabra a autoengañarte cuando no disiernes en qué tiempo estás, qué te está llamando a ser Dios y cuál es el propósito de todo esto. No es pecado el pan. Y se dio cuenta cómo le dice: di que se conviertan estas piedras en pan. Jesús dijo: mi tiempo aquí no es comer, es ayunar y obedecer. ¿Cuál es el propósito de esto? Es demostrarle a mí mismo, a mi Padre y a la humanidad que tú por el Espíritu Santo puedes someter tus deseos, tus necesidades para tener autoridad sobre el diablo. Sencillo, ¿se da cuenta? Es tremendo, mis hermanos. Mire, hermano, ¿usted recuerda a Sansón? ¿Qué dice la palabra? Nació en el vientre estéril, ¿no es cierto? Y dice que Dios lo bendijo y el poder de Dios estaba con él. Sansón fue bendecido, tenía unción, tenía poder que se manifestaba en una fuerza sobrenatural, ¿sí o no? Pero mire, ¿qué le dijo Dios a Sansón? Sansón con las filisteas, no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Sansón: con las filisteas no. ¿Y para qué Dios le ungió? A ver. Ya, propósito. ¿Y cuál era el tiempo cuando Dios le dijo a Sansón: no con las filisteas? Obediencia. Usted se ha visto la prédica Los No de Dios. Y si ya no se acuerda o no lo está aplicando, vuélvase a repetir. Los no de Dios son no negociables. Y cuando queremos cambiar el no de Dios, hay consecuencias trágicas. Y Dios le dijo aquí a Sansón: no con las filisteas, tu tiempo es llamado a la oración, a la consagración y a la obediencia, porque el propósito es que mantengas mi poder, mi unción, para destruir al pueblo que está atacando al tuyo. Tiempo y propósito. Pero Sansoncito, ¿qué dijo? No, yo soy el más guapo, yo soy ungido, yo soy fortalecido, yo soy fuertotototote. Entonces yo voy a hacer a la final lo que yo quiero porque tengo poder y unción de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. A Sansón nunca le faltó el poder de Dios sobre él, le faltó conocimiento. Porque aunque oía a Dios, sabía su propósito de Dios, él vivió tentando a Dios. ¿Qué hizo Sansón para tentar a Dios? Dios le dijo: no con las filisteas. Empezó a mirar a las filisteas. Cuando regresó a su casa, ¿qué le dijo? Padre, yo quiero casarme con esa filistea. Y los padres que le dijeron: hijo, no, con las filisteas no, aquí hay mujeres en tu tribu. Y no voy al hecho específico de la acción, voy al acto, la desobediencia a Dios. Soy ungido, pero hago lo que yo quiero. Te está tentando a Dios. No le bastó solo contentar ahí a Dios. Y a Dios le dijo: no allá, se fue allá mismo. Segundo, estaba llamado a santidad. ¿Qué hizo? Tuvo relaciones con una mujer que ejercía prostitución. Segunda vez que tentó a Dios. Tercero, con las filisteas no, donde quien se fue a galantear, ya está de enamoradizo, de galante, de Sansoncito, con una filistea, la Dalila. Tercera vez que está tentando a Dios. Dice que no mintió una, no mintió dos, sino mintió 3 veces. En total, ¿cuántas veces vivió tentando a Dios Sansón? 7 veces. ¿Y qué dijo Sansón? Yo soy ungido, aunque conozco la voluntad de Dios, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo y a mi voluntad. Porque me fui donde las filisteas, aunque Dios me dijo no, y no me pasó nada.
Estoy llamado a santidad, a guardar la unción. Fui y forniqué con una prostituta y no me pasó nada. Sigo teniendo unción, sigo yendo a Dios. Dios me sigue diciendo cosas. Bueno, pero como hasta que no me pasa nada, voy a seguir tentando a Dios. Me voy a ir a romantizarme con la Dalila y hasta ahora no me ha pasado nada. Y voy a seguir tentando a Dios y voy a mentir una, a mentir dos y a mentir tres y hasta ahora no me pasó nada. Pero ¿sabe qué dice? ¿Qué pasó a la cuarta vez? Se le salió la verdad. ¿Cómo terminó? Humillado, escarnecido, avergonzado, sacado los ojos, atado, moliendo trigo en un muladar, como un burrito. ¿Cómo terminó por vivir tentando a Dios? Destruido. ¿Se da cuenta? Jesucristo dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Es que yo oro y Dios me ha de guardar, pero estoy en desobediencia. Estás tentando a Dios. Es que Dios ya me dijo que esto no, pero yo digo que sí, Dios me ha de proteger. Estás tentando a Dios. Es que no es el tiempo para esto, pero yo he forzado el tiempo para esto y Dios me ha de salvar. Estás tentando a Dios. A Sansón no hubo nadie quien lo salve, no porque nadie podía salvarlo, sino porque él mismo no se quiso salvar. La palabra dice: todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, que va a alcanzar misericordia. Dejemos la practicadera del pueblo religioso. Padre, te pido perdón. Padre, perdóname. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Padre, me libérame. Padre, guárdame de todo el mal. Y vive tentando a Dios. Dios no está obligado a responder a nadie que no tiene el compromiso con Dios. ¿Sabe cuántas cosas nos libraríamos si seríamos entendidos y sabios en lo que nos dice la palabra? Y ayer conversábamos en el ayuno aquí con las personas que estaban, que vino un coreano, un japonés, no sé, esa cultura asiática sí se ha dado cuenta: disciplina, valores, respeto, compromiso, como son países desarrollados. Y en la ponencia decía: los latinos, es asombroso ver que prefieren aprender de hechos, evidencias dolorosas, que de experiencias o consejos de otros. Dice: allá en el continente asiático van donde los ancianos, van donde alguien sabio, piden consejo y lo obedecen, lo hacen, lo practican. Pero aquí, dice, se suben a una montaña y como ven que no hay camino, se lanzan por ahí mismo y bajan, ¡pum! Y terminan rota la cabeza, sin dientes, sangrando. Y el otro va y le dice: ¿qué te pasa? Es que no hay camino arriba. Y el otro, en vez de aprender de este consejo, también va, sube y se lanza y baja, desdentado, ensangrentado, roto huesos. Ah, sí, es verdad, no ha habido camino. ¿Usted cree que esto es sabio, hermano, hermana? Mire cómo los chinitos, japoneses, coreanos, lo que sea, con todo el respeto, ¿cómo nos analizan? Imagínese usted y yo siendo hijos de Dios, viviendo de una manera torpe y necia ante Dios, tentando a Dios. Ya Dios le dijo que eso no es la voluntad. Dele la molita al trigo. Ya Dios te dijo que esa persona no. Dele la molita al trigo. Ya Dios te dijo que esas prácticas de esas personas, de esas amistades, dele la molita al trigo. Ya Dios te dijo: haz esto. Dele la molita al trigo, no haciendo. También usted quiere bajar por la peña, desdentado, ensangrentado, roto la nariz, fracturado un brazo. ¿Sí o no? Deje de tentar a Dios. Lloro, pastor, sí, pero está tentando a Dios. Yo leo la Biblia, pastor, pero estás tentando a Dios. Voy a la iglesia, pastor, sí, pero estás tentando a Dios. Y yo no les puedo engañar. Si Dios me ha instado en toda esta semana a hablar de esto, es porque para Dios no hay nada escondido. ¿Y usted ha oído ese refrán que dice muy criollo? Guerra avisada no mata ¿qué? No mata gente. Dios no obliga a nadie. Dios no le obligó a Sansón a corregirse, pero Dios le reveló su voluntad.
hermano, hermana, ¿se da cuenta? El diablo te va a tentar a pecar, no con lo que te roba la paz necesariamente. El diablo te va a tentar a pecar, no con lo que no te gusta. ¿Sabe con qué te va a tentar el diablo? Con lo que te gusta, con lo que te hace sentir, las emociones, con lo que te hace sentir realizado y con lo que, entre comillas, te da paz o bienestar. Así te tenta el diablo. ¿Usted cree que cuando Sansoncito le veía las curvas, la esbeltez de Dalila, sentía intranquilidad o sentía paz? Sentía paz. ¿Usted cree que cuando le veía a Sansón caminando con esos vestidos largos a Dalila y todo hecho su copete, hecho sus rayitos en el cabello, con las pestañas ahí como de abanicos y con las garras como de Freddy Krueger, ¿usted cree que Sansón no estaba ahí? ¡Qué bendición! Es que el diablo nunca se te va a presentar de la manera fea como a ti no te agrada, porque el diablo es más pilas. Y el cristiano, como no es entendido, cae gordito y redondito en las cosas del diablo. El diablo no te va a tentar a pecar y a tentar a Dios con lo que no te gusta, con lo que no te da paz o con lo que no te sientes realizado. Precisamente eso te va a poner al frente para que con eso caigas, aun sabiendo la voluntad y la palabra de Dios. ¿Será que Dios quiere verte sacado los ojos? ¿Será que Dios quiere verte humillado, derrumbado y destruido bajo ningún concepto? Porque si usted se ha dado cuenta, Dios lo que quiere y tiene para ti son planes de bien y no de mal. Porque eso Dios te dice que a los que Dios dice a los que aman, no dice a los que tientan a Dios, aún las cosas malas te ayudan para bien. Entonces, hermanos y hermanas, hasta aquí vamos claro. Dios no quiere verte como un Sansón, destruido, afligido y derrumbado. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es la clave para no caer en la tentación del diablo y terminar tentando a Dios? Terminar desobedeciendo, terminar a Dios probándole el poder, el amor y la misericordia de gana. La clave es primero saber que no es de Dios. La clave para evitarte que te saquen los ojos, que te humillen, que te avergüencen, que pases dolor, sufrimiento y termines muerto sin propósito, es saber que no es de Dios. ¿Tú crees que Dalila era de Dios? Ya. Pero si ya Dios te dice después, no, esto no es mi voluntad, y tú persistes en lo mismo, sabes que no es de Dios. ¿Cuál es la clave? Entender que no es de Dios. Tremendo. Si esa persona, esa relación, ese objeto, ese bien material no es de Dios, hermano, hermana, suelta, corre, huye. Porque es el objeto, el medio, la persona, la relación por la cual Satanás te está llevando a que desafíes a Dios, a que pruebes injustificadamente el poder de Dios, a que desobedezcas a Dios y a insistir en que Dios te demuestre el poder para complacerte. ¿Se da cuenta? ¿Cuán fácil el diablo lleva a la delantera al pueblo cristiano? Y perfecto el versículo que dice, el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. A Sansón no le faltó poder, le faltó conocimiento. Tremendo. Hermano, hermana, es tremendo. Ahora, si Dios ya le ha dado evidencia de que lo ha guardado y lo ha protegido en este año, en los últimos años de su vida, aunque hemos vivido en desobediencia, hemos vivido fuera de su voluntad, aunque no creemos todo lo que Dios nos dice, partes obedecemos, partes no obedecemos. ¿Sabes cómo hemos venido viviendo ante Dios? Tentándolo.
Y quizás estamos como un Sansón, ya pequé una, no me pasa nada, ya desobedecí dos, no me pasa nada, ya tercera vez hice mi tiempo y mi voluntad, no me pasa nada, ya mentí una vez, no me pasa nada, ya he mentido otra vez y no me pasa nada, hermano, hermana. ¿Sabe por qué fue derrotado Sansón? Porque a la séptima vez de tentar a Dios, el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios, se contristó y se apartó de Sansón. No es bíblico ni del cristiano vivir orando y vivir tentando a Dios. Porque si Dios hasta este momento le ha guardado por misericordia y amor, no espere que Dios siempre viva patrocinando ese estilo de vida. Tremendo. Hermano, hermana, vamos a Números 14, del 19 al 23. Números 14, versículo del 19 al 23. Alguien que me ayude buscando Números 14, 23 en la versión traducción lenguaje actual. Y otro en la nueva versión internacional. Números 14, 19 al 23. ¿Alguien que me ayude en Números 14, 23, traducción lenguaje actual? ¿Sí? ¿Tú? Lenguaje actual. ¿Y tú? Nueva versión internacional. Números 14, 23. Esas dos versiones. Y nosotros en nuestras Biblias vamos a leer Números 14 del 19 al 23. Nueva versión internacional y el mismo en traducción lenguaje actual. Mire lo que dice la palabra de Dios. Número 14, versículo 19 al 23. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra del cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Traducción lenguaje actual. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro: ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verán el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. Acá dice la Reina Valera: me irritaron. Lengua actual dice: me desobedecieron, hablaron mal de mí. La versión internacional, por favor. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia vendrá en posesión. Amén. El versículo 23 en nueva versión internacional. Bueno, la nueva versión internacional dice: por cuanto me han despreciado, me han rechazado, no verá la promesa de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Mire lo que dice el versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz, no han obedecido. ¿Qué aparece aquí Jehová Padre diciendo sobre el pueblo de Israel? Me han tentado ya 10 veces y no han obedecido mi voz. Tremendo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Miren, mis hermanos, y esto quiero que nos quede bien claro. Dios lleva contadas las veces que le vivimos tentando. Y aunque haya alguien intercediendo y orando por usted, doblando rodillas frente al piso, en algún momento la gracia y la misericordia de Dios se va a apartar por su obstinación a seguir empecinado en lo mismo.
Porque mire lo que dice el versículo 19. Moisés le dijo a Dios: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, usted ya lo ha perdonado porque en Egipto no creyeron. Cuando estaban frente al Mar Rojo no creyeron. Cuando no hubo agua no creyeron. Cuando no tenían que comer no creyeron. Cuando no había fuego en el desierto no creyeron. Moisés intercediendo por el pueblo. Moisés le dice a Dios: perdona la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, hasta donde nos has traído. Y mire lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu petición. Es que Dios perdona, porque grande es su misericordia. Pero mire lo que dice el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Mire lo que dice el versículo 22. Todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya más de 10 veces, y no han oído, no han obedecido a mi voz, no van a ver la tierra que les juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado los verá. ¿En qué nomás tentó el pueblo de Israel a Dios? Cuando estaban frente al Mar Rojo, no creyeron que Dios iba a obrar. Cuando cruzaron el Mar Rojo y vieron que Dios echó las aguas sobre todo el ejército de Faraón. ¿Sí has visto alabanzas? ¿Has escuchado? Echó a la mar los carros del Faraón. Qué fácil cantar. Y dice que después en el desierto, cuando no hubo agua y llegaron a las aguas amargas de Mara, ¿qué hicieron? Se quejaron, renegaron. No tenían que comer, Dios les mandó maná. Y cuando les dio maná, en Egipto teníamos puerros, cebollas, carne, y aquí todo tenemos maná. Maná de día, maná de noche, maná, manados estamos de tanto maná. Queja. Y ya Dios les dio maná, se quejaron porque no tenían carne. Y cuando Dios les dio carne, dice que corrieron y amontonaban tal cantidad de codornices y que ni tragaban y tenían tanta carne entre los dientes que se atoraban, y a causa de esto Dios no se agradó, porque no confiaban que Dios les podía proveer. Dios le dijo: el maná recogen menos del sábado, y el sábado salían a recoger maná. Y Dios les dijo: no cojan más allá de la porción que tienen que coger porque se les va a dañar. Cogían más de la porción y se les agusanaba. Moisés, por llamado de Dios, subió 40 días, 40 noches. ¿A dónde? ¿Al monte? Ya, al monte Sinaí. Y el pueblo abajo dijo: el mayorcito ya se la llevó la huesuda, hagamos un becerro de oro. Y Aarón, llamado a apoyar en la obra, santificar a Dios, prestó sus manos para hacer el becerro de oro. Idolatría. No había agua en medio del desierto, no había de dónde sacar arena y piedras, y el pueblo se quejó y renegó y dijo: para esto nos ha traído Dios, para matarnos en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: ve y háblale a la roca y brotará agua. ¿Se da cuenta cómo vivían tentando a Dios? Y por eso Dios dice: ya me han tentado más de 10 veces y no han obedecido a mi voz. Mire cómo Dios en su amor se muestra. Te sana, te libera, te unge, te da unción, te da dones, te habla en el Espíritu, te dice a dónde te va a llevar, te dice que no debe estar en tu vida, te dice que no es la voluntad de Dios, te dice que Dios ya te escogió para cosa grande. Pero vivimos como el pueblo de Israel, tentando a Dios en cada cosa. Así haya un Moisés orando por el pueblo. Dios es soberano, hermano, hermana. Es Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero también es un Dios fuego consumidor y juez justo. Y en algún momento la presencia se va a apartar, y lo que va a llegar a nuestras vidas no va a ser favorable,
Porque cuando le damos al diablo la potestad, el diablo va a venir a robar, a matar y a destruir. Ahora se da cuenta, hermano. ¿Y qué vive el pueblo cristiano diciéndole a Dios? Mire lo que dice. Porque me han tentado ya 10 veces todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, no van a ver la tierra que yo les juré. Las promesas no van a llegar si vives tentando a Dios. Es que parece que Dios me engañó porque no se cumple. Estás tentando a Dios. Es que pastor no cambia, esto no cambia, aquí no cambia, esa. Estás tentando a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Pero yo oro, pastor, pero estás tentando a Dios. Yo leo la palabra, pastor, estás tentando a Dios. El pueblo no creía, el pueblo se quejaba, el pueblo desobedecía a Dios. El pueblo criticaba, el pueblo no soltaba la idolatría, el pueblo seguía queriendo volver a la tierra de donde Dios les sacó de la esclavitud, volver a la misma vida. Estaban tentando a Dios. Y aunque Dios te quiere promover y bendecirte, la promesa no se cumple por Dios, no por Dios, sino por nosotros. Porque Dios dice, ya yo les he perdonado, perfecto, te perdono todo lo que tú me pidas. Pero como no quieres rendirte a Dios, la promesa no puede llegar, porque Dios no puede usar lo que no es suyo. Dios no puede usar lo que no es suyo. Y Dios no puede bendecir lo que no es suyo. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado. Mire, muchos estamos aquí vivos por honra y gloria de Dios, porque hubo alguien que ha estado clamando por ti. Dios te guardó de un secuestro, de un asesinato, de un accidente, de que te atropelle un carro, de que mueras por allí. Es porque alguien estaba orando por ti, Dios te ha perdonado. Pero si esperas seguir en el mismo patrón de vida y ser bendecido y prosperado, la promesa que Dios ha jurado no la vas a ver, porque le estás tentando a Dios. Tremendo, mis hermanos. Mira, mientras Dios me ministraba esto, para mí fue tremendo. ¿Y sabe qué? Me decía, ¿por qué el pueblo no tiene poder? Porque vive tentando a su Dios. ¿Por qué el pueblo no tiene autoridad? Porque vive quejándose contra Dios. ¿Por qué el pueblo no puede retener el poder y la gloria de Dios? Porque vive culpándole de todo a Dios. Pero no se da cuenta que le vive tentando a Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo vamos a vivir, como dice aquí, irritando a Dios? Como dice el lenguaje actual, desobedeciendo y hablando mal de Dios. O como dice la palabra de Dios para todos, o la Nueva Versión Internacional, o la Viviente, rechazando y menospreciando la voz de Dios. ¿Hasta cuándo, pueblo? Por eso el cristiano no cambia, por eso el cristiano no crece el poder, por eso el cristiano no puede ser dimensionado, porque estamos tentando a Dios. Un pueblo, hermano, hermana, que vive tentando a Dios, primero, no se va a cumplir el propósito, como en Sansón, ni como en la generación de más de 20 años hacia arriba, que no vio la tierra prometida, ¿no es cierto? Un pueblo que vive tentando a Dios vive incrédulo, vive en duda, vive en doble ánimo, vive justificando su desobediencia, vive en un desierto perpetuo, vive engañándose en su voluntad diciendo que es la voluntad de Dios. Un pueblo que vive tentando a Dios es un pueblo sin rumbo, sin visión, sin compromiso y un pueblo en derrota. Solo esas son las consecuencias de vivir tentando a Dios. Un pueblo que vive tentando a Dios no va a cumplir el propósito de Dios, vive en duda, vive incrédulo, vive en doble ánimo, vive justificando su desobediencia, vive en un desierto perpetuo, es decir, dolor, aflicción, pérdida, tormento, momentos difíciles perpetuos. Dice que vive pensando, haciendo su voluntad, pensando que es la voluntad de Dios. Un pueblo que vive tentando a Dios es un pueblo sin rumbo, sin visión, sin compromiso y en derrota continua. Y
le vive culpando a Dios. Para eso Dios nos trajo a Egipto, para hacernos morir de hambre y de sed, culpándole a Dios. Un pueblo que vive tentando a Dios no va a tener jamás poder y autoridad. Nefasto para un cristiano, hermanos. Y lo que leyó Jesús es perfecto. Porque el Padre, ¿qué le dijo? Mire el versículo 24 en Números 14. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué? Otro espíritu. Puede haber el mismo pueblo, pero diferente espíritu. Pueden oír la misma palabra de Dios, pero diferente espíritu. Pueden haber recibido la misma unción, el mismo don, pueden haber recibido el mismo aceite que Dios tiene en esa iglesia, pero tener un espíritu diferente. Por cuanto mi siervo Caleb, en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Un espíritu de obediencia, un espíritu de sujeción, un espíritu de visión, un espíritu de fe, un espíritu de santidad, un espíritu que se mueve en la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Cuántos queremos poseer las promesas que Dios ya nos ha dicho? ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser protegidos? ¿Cuántos queremos ser prosperados? ¿Cuántos queremos ser instrumento de Dios? Ya no depende de Dios, depende de nosotros. Mira, hermano, hermana, es tan diferente la situación de alguien que vive diciendo que cree en Dios y le vive tentando a alguien que cree en Dios y no le vive tentando. Vamos, hermanos y hermanas, a Daniel capítulo 6. Ya vamos concluyendo. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 26 y 28. ¿Recuerda usted? ¿Quién era Daniel? Un siervo de Dios. Dice que él iba 3 veces a orar de rodillas en su casa a Dios. Y a causa de esto los sátrapas, esos malosos, confabularon en contra de Daniel. ¿Y cuál fue el edicto del rey? Que todo aquel que sirva a otros dioses que no sean los de ellos, ¿dónde iba a terminar? En el foso de los leones. Y Daniel no dejó que esto le influenciara para soltar la oración. Cuando tú vives sin tentar a Dios, ten la plena convicción y seguridad que ni un cabello de tu cabeza será tocado. Y que haya el plan que haya de las tinieblas, no vas a ser afectado. Y que aunque el diablo quiera robar, matarte y destruir, Dios no dejará que te toquen un hilo de tu vestimenta. Porque lo hizo con Daniel, un siervo que no vivía tentando a Dios. Mire lo que dice, que cuando el rey emitió el decreto y lo encontraron a él orando, ¿a dónde lo botaron? Al foso de los leones. Y al siguiente día que el rey Darío va y le dice, Daniel está aquí, estará vivo, ¿qué pasaría? Y Daniel sale vivo. ¿Y qué dijo Daniel? Vive Jehová mi Dios, que mandó un ángel para cerrar la boca de los leones y que no me hiciesen daño. Y el rey dijo, vive Jehová tu Dios, el Dios al cual tú continuamente le sirves. No le dijo le tentas, le sirves, ha guardado tu vida de la boca de los leones. Es que Dios no solo te va a guardar, a proteger cuando tú vives sin tentar a Dios. Mira lo que dice el versículo 26 y 28. Que el rey dijo, de parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si aún el impío se da cuenta de que Dios te guarda y te protege, si aún el impío reconoce que hay poder en Dios, hermano, ¿usted no cree que siendo cristianos no estamos llamados a ser entendidos? A dejar de vivir tentando a Dios. Y Dios no solo te va a guardar, te va a proteger, te va a cuidar.
Sí leyó el versículo 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y del reinado de Ciro el persa. La bendición de Dios. ¿Quiere otro caso bíblico? Daniel 3, versículo 28 y 30. Daniel 3. Daniel capítulo 3, versículo 28 al 30. Mire, hermano, ¿usted recuerda que había 3 siervos que igual no querían danzar ni servir a dioses ajenos del rey Nabucodonosor? ¿No es cierto? ¿Y cuáles eran estos 3 siervos? Sadrach, Mesach y Abednego, ya. Estos 3 siervos, a causa de que no se postraron a hacer lo que el rey quería, ¿cuál fue el decreto del rey? Que los iban a botar en el fuego, en el horno de fuego. Y dice que lo calentaron varias veces más, a tal punto que los que iban a lanzarlos en el horno de fuego murieron calcinados. Y estos 3 varones de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, no estaban quemados, ni siquiera el humo se impregnó en sus vestimentas, y salieron de allí glorificando a Dios, protegidos y guardados. Y mire lo que dice del versículo 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cómo terminó un Sansón tentando a Dios? Sin ojos, destruido, sin unción, avergonzado, escarnecido y muerto. ¿Cómo terminó el pueblo de Israel tentando a Dios sin entrar a la tierra prometida? ¿Cómo termina la historia de un Daniel? Prosperado, bendecido, protegido. ¿Cómo termina Sadrach, Mesach y Abednego? Protegido, guardado y bendecido. Hermano, hermana, ya no viva tentando a Dios. ¿Recuerda usted cuando, igual dice en Mateo 4, dice que cuando Satanás le dijo a Jesucristo: ve y sube al campanario y lánzate, porque escrito está que Dios mandará ángeles cerca de ti para que te guarden y no te hagan daño? Y Cristo Jesús, ¿qué le volvió a decir? No tentarás al Señor tu Dios. Y después de todo esto, Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. No piense que su oración va a tener poder y autoridad sobre Satanás cuando usted vive tentando a Dios. No piense que Dios puede guardar y respaldar cuando alguien vive tentando a Dios. Que Dios ha venido obrando por misericordia, sí, pero es tiempo de cambiar esto para que usted ejerza poder y autoridad sobre las tinieblas. Así como Satanás se sometió a Jesucristo, así quiere Dios que usted tenga autoridad. Así como guardó a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, así quiere Dios guardarlo, protegerlo y bendecirlo. Hermano, hermana, por eso Jesucristo dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una palabra para meditar, hermanos y hermanas. ¿En qué estoy tentando a Dios? Me enfrío, me apago. Me enfrío, me apago en el Espíritu. ¿Creo a Dios? Yo no creo a Dios. ¿Confío en Dios? Yo no confío en Dios. Es tiempo de salir de esto. Hay cosas que ya no necesitan oración. Hay cosas que ya no necesitan posición de mano del pastor. Hay cosas que usted ya no necesita consejería. Hay cosas que usted necesita arrepentirse y someterse a Dios. Para mí es muy nefasto, hermanos y hermanas, ver que cuando Dios en tiempos de oración me muestra tantas cosas
Y cómo el espíritu vive contristado al ver que vivimos tentando a Dios. ¿Se ha dado cuenta en aquella prédica que vimos? Que ya debiendo ser maestros, estamos todavía en los rudimentos de la palabra. Obedezca, no deje de orar. Esa no es la voluntad de Dios. Esto no debe estar en su vida. Y el Salmo 78, versículo 40 dice que Dios estaba contristado, triste, afligido por lo que el pueblo le tentó varias veces en el desierto. ¿Qué pueblo quiere ser usted, hermano, hermana? ¿Un pueblo como Daniel? ¿Un pueblo como Sadrach, Mesach y Abed-Nego? ¿O un pueblo como Sansón? ¿Un pueblo como Israel? Los resultados los determina usted, no Dios. Allí donde está usted, le invito a ponerse de